tiene diferentes complejos en cada membrana, pero tiene lo mismo en cada célula que corresponde a un ser humano. Por ejemplo, una célula muscular tiene los mismos marcadores, una célula neuronal, un glóbulo blanco, o sea, eso nos hace diferentes de una persona. Hemos hablado que la compatibilidad para un trasplante se hace en base a que una otra persona que es diferente a nosotros tengan por lo menos el 80% parecido, la membrana, los marcadores de matrices similares al complejo que nosotros tenemos. Si es totalmente diferente, es incompatible. Y para ese 10 a 20% utilizamos inmunosupresores, que al linfocito T lo hacemos dormir, entonces le hacemos el lance, o sea, va circulando y funcionando el trasplante, ya sea renal, hígado, peor de corazón, normal, funcionando normal, y las personas viven. Yo conozco amigos que tienen trasplante de riñón, de hígado, y hasta ahora están fungiendo como médicos, ¿no? Entonces, esto se hace. Esto es algo que normalmente ya se está haciendo constantemente. Terminado el doctor Diego Tengaculón y el doctor Díaz Bacarías, era uno que hacía frecuentemente trasplantes. No sé cómo, qué ha pasado, es una desgracia lo que ha pasado. Esas personas tienen que quedarse hasta los 80, mínimo 84, hay que sacarles todo y lamentablemente se nos fue antes. Ustedes saben, debe haber sido un asesinato, no ha sido, aunque digan, ha sido un asesinato y ojalá se llegue a eso. Identificación de fines de cuenta. Usted ha entendido esto, ¿no? Una cosita que en tanto vayamos avanzando, las personas que tienen, cuando nos pregunten, nos respondan, las personas que tienen computadora no pueden responder. Porque es fácil, después de prum, sale, ¿no? Y responden al punto, no va a ser las personas que no tienen su celular a mano ni su computadora a mano. Solamente las personas, no puedo ser injusto, ¿no? Porque es fácil, yo veo, ¡chum!, sale el resultado y me dicen tal cosa, ¿no? Digamos, aquí está la membrana celular. ¿Y qué es el supergen o qué es el complejo? Simplemente son cadenas de lipoproteínas que están formando por fuera. Esta es la membrana celular y esto es por dentro. Por fuera están, fíjense, son dependientes del glutamato, ¿no? Y aquí están los marcadores. Fíjense, ahí están, cada célula tiene estos marcadores. Estos son los que componen, son parte del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo 2 también es importante, pero más que todos los presentadores de antígenos. Eso vamos a ver en inmunidad. Pero este es el más importante, porque está prácticamente en todas las células de nuestros organismos. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver la comunicación celular. La comunicación celular de una célula a otra puede hacerse por gap function. Es una comunicación prácticamente íntima, en la cual una célula tiene contacto con la otra célula con una conexión que se llama conexinas o gap function. Fíjense que hacen una especie de túnel entre una célula y otra, hace una especie de túnel. Por ahí hay una comunicación, ¿ya? Esos son los que prácticamente vuelven el citoplasma de una célula como si fuera parte de la otra, porque hay una comunicación con un tunelcito, con un canal, ¿no?, que comunica el citoplasma de una célula con la otra. Esos son los gap functions. Puede ser también la comunicación celular mediante la sinapsis, en la cual ya han debido avanzar en histo, ¿cierto? La célula neuronal conecta con otra célula y hay un espacio sináptico, una neurona presináptica, espacio sináptico y postsináptico, ¿no? Tenemos la comunicación por hormonas. La autocrina y paracrina. Autocrina es cuando la célula secreta una sustancia para estimularse a sí misma. Paracrina secreta una sustancia para estimular a otras neuronas que son vecinas o células que son vecinas.
Y la endócrina es cuando las células secretan una sustancia para comunicarse lejos, en un órgano diana, lejos de ella. Entonces, su mensajero va por la circulación. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de comunicación celular. La comunicación, fíjense, puede ser con mensajeros receptores. Esta es la célula, y ahí tenemos el núcleo, el citoplasma y la membrana. El receptor que va a recibir la comunicación de la otra célula puede estar en la membrana, puede estar en el citoplasma, puede estar en el núcleo. Este mensajero viene por la sangre y llega y conecta donde corresponde. Puede corresponder a la membrana si es hidrosoluble. ¿Por qué no correspondería si es hidrosoluble al citoplasma? Si ese neurotransmisor es hidrosoluble, ¿qué crees? ¿Ah? ¿Y por qué no puede ir al citoplasma? Porque no puede pasar a la membrana. No solamente en la membrana ahí queda. Pero ¿y cómo tendrán que ser los mensajeros que entran aquí y aquí? Hidrosolubles, ¿cierto? Y esos son, lamentablemente, las drogas con las cuales uno vuela, directamente pasa a las células, pasa directamente por dentro de la membrana, o sea, dentro del citoplasma y el núcleo. ¿No? Esas son las sustancias liposolubles. Entre estas también las vitaminas A, D, E, K, ¿cierto? Que nos hacen mucho bien, sin embargo, también pueden intoxicarnos, porque si entran demasiado, ya también nos van a intoxicar. Entonces, ahí, fíjense, los receptores conectan y los receptores funcionan a manera de una llave. El neurotransmisor de hormona llega al receptor, conecta y enciende. Enciende que una acción, por ejemplo, viene aquí la llave, entra a su cerrojo y va a activar algo en la célula. La célula va a formar nuevas moléculas, la célula va a abrir puertas, la célula va a moverse, algo va a hacer. Esa conexión, esa acción que tiene el neurotransmisor sobre el cerrojo va a activar siempre alguna función celular. ¿Ya? Es siempre les hago la comparación del auto. Uno enciende el auto, ahí está la maquinaria, pero está quietito. Conecta la llave, enciende el switch, enciende, se activa el movimiento de la movilidad. De igual forma, la movilidad de una célula se va a activar por un neurotransmisor o una hormona que funciona como una llave, ¿ya? Y lleva a la acción. Entonces, los mensajeros, estos que conectan y funcionan como llaves, pueden ser neurotransmisores o ligandos, o mensajeros u hormonas. Entonces tenemos entre ellos hormonas, neurotransmisores, citoquinas, factores de crecimiento, moléculas de radiación, componentes de la matriz. Cualquiera de esos van a funcionar, van a activar un receptor correspondiente. Y aquí tenemos transporte a través de la membrana. Esto estamos prácticamente repitiendo. Esto vamos a repetir esta semana ya vamos a entrar al transporte por la membrana. Por favor, les pido que levanten la mano si no entienden, porque como les digo, el primer examen donde más se aplazan es aquí. Y una vez cuando pasé el primer año, el año pasado, me dije, pero tan fácil, ¿y por qué se aplazan pues? Tan fácil. Pero otra cosa es aplicar. Porque es fácil aprender de memoria como si fuera loro, pero razonar y aplicar ahí es donde no puede. Y ahí es sencillo, pero es necesario que ustedes entiendan. Vamos a ver entonces que la membrana es una doble capa liposoluble. Las moléculas las liposolubles, que son las hidrofóbicas o liposolubles, hidrofóbicas también se llaman las liposolubles, esas van a pasar directamente. ¿Ya? Las moléculas, según el tamaño, pueden pasar por los poros, los que tienen pequeño peso molecular, los que tienen gran peso molecular no van a poder.
Algunas van a pasar porque se abre el canal, por ejemplo, de la glucosa, la llave abre la puerta y entra la glucosa. Si no hay la llave, no entra. Otras mociones dependen de un estímulo y de la carga de sus cilindros. Entonces, esto vamos a avanzar esta semana que viene. Yo espero que el miércoles tengo con los dos, ¿no? Con el 1 y el 2. Y entonces el miércoles, el viernes vamos a avanzar ya la parte de esto. Vamos a avanzar órganos de difusión, transporte activo. Y como les digo, es algo aplicado y bonito porque esto todo el tiempo acontece en nuestro cuerpo. Tenemos lo mismo, ¿no? La membrana doble capa lipídica, deja pasar los glucosolubles, algunos de pequeño tamaño pasan, la glucosa solamente por los poros, los aminoácidos solamente con transportadores. Entonces tiene sus características cada paso de una sustancia a través de la membrana. La membrana solamente deja pasar lo que necesita la célula, lo que no necesita está cerrado. Hay canales, hay transportadores de aminoácidos, transportadores de sustancias que el organismo necesita, y eso sí lo deja pasar. Y lo que no necesita lo cierra. Necesita aminoácidos, pues entonces deja pasar, y cuando ya tiene suficiente lo cierra. La célula es una personita igual que nosotros, solamente hace lo que es necesario. Aquí tenemos el transporte. Fíjense, difusión simple. Entonces, difusión simple depende del gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? Señorita Torres, ¿qué es el gradiente de concentración? Estimado, ¿cómo se llama? Bautista, ¿qué es el gradiente de concentración? ¿Alguien me dice? No me preguntes, Hans. Dime, La diferencia de no me digas concentración. qué, no. La diferencia de concentraciones que hay dentro y fuera de la célula. Sí, hay una diferencia, pero no está muy claro. Está bien lo que es. Está bien, eso no me preguntes. El gradiente es el grado de concentración que tiene una sustancia. Por ejemplo, si digo hay un mayor gradiente aquí, entonces hay mayor concentración de esta molécula. Entonces, el gradiente de concentración empuja hacia otro lugar que no está concentrado. Por ejemplo, este ejemplo, y vamos a repetir, yo tengo dibujitos ya para el día viernes. Uno fuma y bota. En ese lugarcito hay mayor gradiente, lleno de moléculas de humo. Y aquí alrededor no hay. Entonces, la difusión va a ser de mayor gradiente a menor gradiente. Siempre va a difundirse así el humo. Nunca va a ir al revés. Entonces, la difusión depende solo del gradiente de concentración. Donde hay más gradiente va a empujar. Hay una fuerza de choque cinético que hace que se expanda las moléculas. No es difusión. Y esa difusión se produce hacia el interior celular si tenemos mayor gradiente aquí. Si hay mayor gradiente, entonces van a empujar hacia adentro. ¿Y qué creen que va a pasar fácil? ¿Qué va a pasar fácil por gradiente simple, difusión simple? ¿Ah? Todas las sustancias liposolubles simplemente lo dejamos aquí y se pasa. No tenemos nada que hacer. Es sencillo, ¿no? Pero también hay difusión de sustancias hidrosolubles que entran a través de los poros. Nos están empujando. Apenas el poro abre, se entra. Entonces, difusión de sustancias hidrosolubles. Las sustancias que necesita la célula, como aminoácidos, glúcidos, ¿no es cierto? Estas células, muchas, dependen de un transportador. La glucosa, por ejemplo, en el cerebro usa transportador. Entonces, agarra la sustancia
sustancia y lo pasa al interior celular. Eso se llama difusión facilitada, ¿no? O difusión por transporte. Aquí fíjense, transporte activo es al revés. Aquí está el gradiente, está empujando, pero va contra el gradiente. Aquí hay un hito y aquí hay 100. Estos están empujando, pero él le va a ganar, va a ir contra el gradiente, y eso se utiliza para eliminar la sustancia que la célula no necesita. Lo hace con energía. Aquí usa ATP, y este aparatito se llama la bomba de sodio y potasio. Esta bomba, también hay de calcio, hay diferentes bombas. La bomba es un aparatito que Dios ha hecho que funciona con energía. Llega el ATP y funciona. No hay energía, está quieto. ¿Entiendes? ¿No? Por eso el ATP indirectamente regula la cantidad. Porque si esto se queda aquí, va a alterar la vida celular. Tiene que salir afuera. Entonces, para eso usa una bomba, un aparatito que saca, usa energía y lo bota, pese a que al otro están empujando para meter, pero aún así lo vence. La energía es mayor. ¿Entiendes? ¿No? La energía es mayor. Entonces, eso se llama transporte activo. Y hay dos tipos de transporte, lo vamos a ver el día viernes. Transporte activo. Bueno, vamos a ver el día viernes. Vamos a ver ahora rápidamente la función de nutrición. La nutrición es un conjunto de procesos por el que intercambian materia y energía. Es necesaria una sustancia para que una célula pueda sustentarse. Una célula tiene que renovarse, necesita todos los días que se le introduzcan elementos para su renovación. Pueden ser inorgánicos, el agua, todo el tiempo estamos renovando, todo el tiempo el agua, ¿no? Las sales minerales, los gases del oxígeno, CO2, y orgánicos, ahí estamos mono, disacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, glicerol. Todo esto también son parte de la célula, y la célula necesita también ir renovando su propia membrana. ¿Qué es la membrana? Grasa. Y tiene que entrar los ácidos grasos para que haga un fosfolípido de la membrana celular. Entonces, esos son. Ahora, para esto, fíjense, la célula, ¿de dónde saca esta sustancia? De la nutrición, de la alimentación. Uno, ahí los alimentos entran por el intestino y se absorben. Fíjense, aquí se absorben hacia, ¿qué es esto? Vasos sanguíneos. ¿Y cómo se absorbe? Ahí se absorbe por difusión simple, transporte activo, difusión por transportadores. Entonces ahí vamos a tener problemas que ustedes van a resolver. Y luego tenemos el oxígeno, que es importantísimo, porque esta sustancia, que es el alimento, se va a convertir en energía con el oxígeno. ¿El oxígeno de dónde viene? Del alveolo. Entonces el oxígeno entra, y fíjense la sangre que tiene CO2. El CO2 sale el CO2 por la respiración. Toda vez que nosotros eliminamos, exhalamos el CO2. Ahorita parecería que es lo mismo, ¿no? Estamos botando CO2, no botamos oxígeno. El oxígeno se entra y se queda. Lo que eliminamos es el CO2. Entonces, si introduce el oxígeno y se sale CO2, dióxido de carbono. Y fíjense, conforme entra el oxígeno, el CO2, que es sucio, empieza a hacerse rojo, porque el oxígeno se va a unir a la hemoglobina y da el tinte color rojo, rutinante, es decir, dinero del oxígeno. Va a los tejidos y el oxígeno sale a la célula para que las células respiren. Las células respiren el oxígeno para el metabolismo, y la célula excreta ¿qué? CO2. Y el CO2 entra al vaso, y tanto CO2 entra que lo ensucia, y es una sangre oscura. La sangre azul que llamamos es sangre llena de detritos, en este caso de CO2. El CO2 llega al alveolo y lo elimina. Una vez que elimina el CO2, mete el oxígeno,
y otra vuelta se vuelve rojo rutilante. Eso todo el tiempo se produce en nuestro cuerpo. Y esto tenemos que entender bien, porque es sencillo. Ahorita estoy hablando como, porque no quiero poner mal a nadie, pero algunas enfermeras estudian medicina. Pero en la enfermería hasta aquí llegan. Un poquito más, pero después, en cambio nosotros vamos a llegar mucho más allá. Vamos a ver cuándo puede, cuándo no se puede, cuándo se acumula oxígeno, cuándo se acumula CO2 y qué cosa provoca nuestro sistema, ¿no? ¿Qué alteraciones? Eso es fisiología, la funcionalidad de nuestras células. Esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí está lo que entra, lo que sale. Aquí, la alimentación y el oxígeno. De la alimentación, lo que más el organismo necesita es glucosa. Glucosa directamente y el carbono, pero también las proteínas y las grasas se convierten en glucosa. Ya. Entonces, ahora vamos a ver la nutrición, los sistemas funcionales. Esto ya lo han visto ustedes en histología, lo han visto también en bacterias. ¿Los bacterias están avanzando ahora o van avanzando el año pasado? Bueno, ahí van a avanzar, fíjense la endocitosis, cuando una célula tiene un producto de núcleo celular, invagina su membrana celular y al invaginar su membrana celular se hace una especie de vesícula que va a englobar lo que quiere introducir al interior, ¿cierto? Entonces, y se llama, en la endocitosis, se llama la invaginación cuando la célula va a incluir algo, va a introducir algo al citoplasma. Y eso se llama endocitosis. Ahora, la endocitosis puede ser fagocitosis, pinocitosis, ¿no? La fagocitosis cuando son partículas sólidas, por ejemplo aquí está introduciendo este sólido que puede ser una carnecita. ¿Qué es una carnecita? En miniatura son aminoácidos, o dipéptido, con algunas grasitas, ¿no? Entonces debe ser eso, y hace su endocitosis y se produce una vacuola digestiva que vamos a ver. Si es agua lo que necesita, entonces se coge, hace la pinocitosis y se forma la vesícula. Y muchas veces las células requieren sustancias especiales, ¿no? Que no son comunes, y para eso tienen sus receptores, ¿no? Pero cuando esa sustancia conecta su receptor, inmediatamente se activa la endocitosis y se forma ahí la vacuola con estas sustancias importantes que la célula necesita para vivir. Entonces, ahí es la forma de ingreso de la vitamina, ¿no? De algunas minerales que produce la célula para poder subsistir. Cualquier pregunta, levanta la mano. Aquí tenemos la nutrición, puede ser la digestión intracelular y extracelular. La intracelular, cuando la célula introduce por endocitosis el alimento. ¿Cómo ha llegado el alimento aquí? Por lo que hemos comido. Lo que hemos comido se absorbe en el intestino, pasa al hígado, el hígado va a la circulación general y distribuye a todo el cuerpo. Llega aquí, imaginen ustedes que este es el vaso sanguíneo que está distribuyendo los alimentos, ¿no? Y la célula absorbe el alimento, se produce el fagosoma, y ahí el lisosoma. ¿Qué es el lisosoma? Es una vesiculita que tiene enzimas. ¿Qué hace la enzima? Degrada, cataliza, catalización, o sea, cataliza, degrada, lo dispersa, lo va a fluir esas sustancias, sus elementos. Por ejemplo, en este caso, si fuera una proteína que tiene ácidos grasos, es un alimento que está mezclado con todo, ¿no es cierto? Entonces, el lisosoma vierte ahí sus enzimas y va a digerir eso. Y lo que sirve, aminoácidos, ¿no? Ácidos grasos, lo absorbe. Y lo que no sirve, lo elimina. Entonces aquí tenemos desechos. Los desechos de la célula más importantes son la creatinina y el ácido úrico. Eso todo el tiempo la célula está produciendo. Por eso, cuando una célula, estos desechos, ¿dónde se van? ¿Por dónde se van? También al vaso sanguíneo. Aquí está el vaso. Entra aquí, ¿y dónde va esto? Al riñón.
el riñón, entonces esto va a salir a la orina. Entonces, los desechos de la celulita lo vamos a hacer pis. ¿Ya? Y claramente notamos que cuando comemos algo pesado, van a ver que nuestro pis es espeso, inclusive tienes libre todo, está lleno de detritos que nosotros nos servimos. Entonces, no sé si alguna cosa. Eso es la digestión intracelular. La extracelular, en cambio, la célula secreta enzimas al líquido de esa célula. Allí, la misma sustancia o otra sustancia es afectada con las enzimas y solamente absorbe por la membrana, por endocitosis, lo que necesita. ¿Listo? Entonces es muy diferente la digestión extracelular. ¿Listo? Son los dos tipos que usa la célula para. Vamos a ver ahora la nutrición. En la nutrición vamos a ver el metabolismo, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas provocadas por las enzimas para transformar sustancias, ¿no? Y para obtener energía. O sea, la célula transforma las sustancias en algo que le sirva y también de esa forma adquiere energía. Entonces, el núcleo ordena la síntesis de una proteína. La proteína necesita ¿qué? Aminoácidos, ¿cierto? Entonces, para eso necesita ¿qué? Energía. Entonces, la célula todo el tiempo tiene que formar aminoácidos. Y también tiene que dotar a la síntesis proteica de ¿qué? Aminoácidos. ¿Cómo? Mediante la digestión que hemos visto. Y ahí obtiene aminoácidos y empieza a formar las proteínas. Las proteínas, lipoproteínas, ¿dónde van a ir? A los lisosomas, a las peroxisomas, todos se van a renovar, ¿no? Y para eso utiliza esto, que es importante, que ahora lo están analizando, que es la mitocondria. La mitocondria a veces es más importante de lo que pensábamos. En el último decenio estoy investigando mucho más de la mitocondria. La mitocondria tiene tanta importancia que ahora ustedes lo están analizando, aunque en forma superficial, pero ya saben que es importante. Entonces, tenemos el metabolismo que puede tener dos fases, el catabolismo y anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es la síntesis de tejidos a partir de sustancias simples. Para sintetizar este complejo molecular, utiliza moléculas simples, por decir esto es una proteína, glucoproteína, que va a necesitar glucosa y aminoácidos. Para eso necesita entonces moléculas de aminoácidos, moléculas de glucosa y otras más. Y para unir todo eso en una sustancia compleja necesita energía. Utiliza energía y se forma molécula compleja. ¿Ya? Pero el catabolismo es al revés. Una molécula compleja hecha en nosotros se disgrega en energía y en sus moléculas simples. Entonces, ¿cuándo se realiza esto? Se realiza todavía en ustedes un anabolismo activo. Ustedes los jóvenes son anabólicos, están todo el tiempo formando nuevos músculos, su mismo cerebro está empezando a funcionar mucho mejor. Pero los viejitos ya no forman músculo, ya las grasas tampoco. Ahorita los jóvenes ahorita tienen 18 años no más, todavía van a seguir formando su figura, qué sé yo, a los 20, 21, y ya van a empezar a acumularse en lugares donde no necesitan, ¿no? Pero lamentablemente se les da. Entonces, la formación de nuevos tejidos es el anabolismo. No veo ningún discípulo aquí, excepto mi compañero Bautista, que es discípulo natural. Hay otras personas que hacen ejercicio y son flaquitos como él, digamos, que empiezan a hacer y empieza a crecer así, y el peso y todo. Eso se llama anabolismo. Ha formado nuevos músculos. Él tenía su músculo, por decir, dar un número, tenía 100 miofilamentos. Haciendo ejercicio se ha convertido en 300. ¿Entienden? Aumente el número de proteínas en su músculo, aumente el número de sus células miocíticas, y eso es lo que le da más fuerza. Ahorita él tiene una fuerza
pequeña, pues normal, pero los que hacen ejercicio tienen doble o triple fuerza. ¿Por qué? Porque se ha producido anabolismo. Han ingerido más alimento, han requerido más energía y se han formado moléculas más complejas, ¿no es cierto? Eso se llama anabolismo. Ahora, una persona que no come, el cuerpo necesita vivir. ¿Qué es lo que necesita? Cerebro, corazón, riñones. En ese orden. Tienen que vivir sí o sí. Entonces los demás que se mueran, no importa. Eso dice el Señor, ha dado los órdenes. Y lo más lindo de las mujeres, cuando una mujer está esperando, el más importante es el bebé. La mujer que se muera, ¿qué importa? El bebé es el primero que tiene que tener moléculas, carbono. Come la mujer, primero el bebé se lo come, y después de ella, si alcanza. La mujer puede estar flaca y su bebecito normal. Todo el milagro más hermoso, que el bebé absorbe toda la comida. El Señor ha ordenado primero el bebé y después ella. No todo de ella, no, pero cualquier mujer, ¿no? Cualquier mujer. Entonces, pero normalmente nosotros primero nuestro cerebro, sin cerebro no somos gente. El cerebro tiene que estar alimentado. Segundo, el corazón. Si no hubiera latido, no habría vida. Tercero, el riñón. Si el riñón no funciona, nos intoxicamos. Entonces, el organismo, cuando una persona no come, ¿de dónde saca la energía? Si yo no como, se produce catabolismo. Entonces, estas moléculas complejas están en forma de grasa. Entonces, la grasa, el organismo necesita energía porque esa persona sigue respirando, su corazón necesita latir, necesita energía. Como no come, ¿de dónde va a sacar? De estas moléculas, la grasa. Entonces, se convierte en energía ATP y en moléculas simples que el mismo organismo utiliza, se utiliza. Y por eso una persona empieza a enflaquecer. Una persona que era gorda y no come se va enflaqueciendo poco a poco. Les echo primero la cara, los ojos, el cuello, después de 3 meses recién la vasija. La vasija es lo último que se va. Pero se va quemando, se va haciendo el catabolismo. Entonces, eso siempre se va a producir en nosotros, siempre. Es algo natural, es algo fisiológico. Tenemos dos estas figuritas, fíjense, el anabolismo, la formación de músculos. Catabolismo, más bien los músculos de lo que era así, se convierte así, ¿cierto? Una persona no pierde jamás, su músculo nunca deja de existir, el músculo está ahí, solamente que lo que tenía 1000 fibras ahora tiene 10, estoy exagerando, ¿no? Con 10 fibras un musculito ni se nota ya, su fascia no está ahí, y unos cantas miofilamentos, pero el músculo sigue. Lo que ha habido es un catabolismo, ha enflaquecido de tal manera que se ha eliminado la grasa y se ha eliminado los músculos y sigue eliminándose hasta que él se muera. Les he dicho, más de 54 días la persona empieza a tener catabolismo grave y el corazón deja de funcionar bien, el riñón, todo lo que es riñón. Entonces, en el anabolismo requiere energía, es una reacción endogármica, transforma compuestos simples en complejos, es amigo del fisiculturismo. El catabolismo de acciones exorgánicas, al revés, ¿no? Enemigo del fisiculturismo. El catabolismo siempre va a estar presente en cualquier enfermedad, como hemos hablado en la anterior clase, que consuma los alimentos. Entonces, tanto consume un tumor la comida, y el cuerpo, como ya no tiene para lo demás, empieza a sacar la grasa de la persona y empieza a bajar de peso. Y es bien triste cuando una persona que era gordita, de un mes a otro aparece flaco. Eso es grave, si es joven. A no ser que está haciendo, no sé, dieta. Si esa persona enflaquece comiendo normal, hay que investigar. Peor si es que tiene un signo o algo así. Tenemos la expresión de los puntos de una vez que la célula ha ingerido, hace
cuidado todo lo que necesita, lo que no sirve, saca afuera, ¿no? Igual también, exocitosis se llama. El otro era endocitosis, en cambio ahora por exocitosis se elimina, ¿cierto? Productos de desecho celular. Y ese desecho celular tiene que eliminarse todos los días. Nosotros eliminamos por la orina, todos los días, porque todos los días la célula se alimenta y todos los días se elimina. Nosotros todos los días eliminamos. El día que no orinemos, un montón de eso se quiere en nuestra circulación. Y eso se llama insuficiencia renal. Y si eso sigue circulando, la sangre se ensucia. Y esos productos de desecho empiezan a hacer daño. Se llama, ¿qué es lo que se elimina? La urea y el ácido úrico. Amonio también, pero estos son los más importantes, ¿ya? Entonces, si la urea empieza a aumentar, llamamos uremia. Entonces, la uremia sucede cuando, por todo lo que es IA, uremia, cualquier cosa con emia, es en la sangre. Entonces quiere decir que hay mucho urea en la sangre. Y esa urea va a empezar a intoxicar el cerebro y ya es signo de que nuestro riñón está funcionando. Ustedes sencillamente hacen un laboratorio y ven, lo primero que hacemos nosotros en el hospital es sacar una sangre, riñón, bien, pulmón, bien, intestino, bien. Ah, que me está mal. Porque todo fisiológico, porque fisiológicamente tiene que estar en valores de función normal, ¿cierto? Intestino, corazón, todo, frecuencia cardíaca normal, todo en normalidad y ustedes tienen que dominar eso. Todo lo que es normal, lo que está por encima o por debajo ya es anormal. Entonces ustedes, sabiendo la fisiología, ya pueden darse cuenta si la urea está muy elevada, entonces el riñón está muy mal. ¿Cuánto está orinando? Control de la orina. Está orinando 500 ml al día. Al día tiene que orinarse 1,5 litros mínimo. 1,5 litros de orina al día, orinamos todo el tiempo. Si es menos sería olivuria, si es más poliuria, pero bueno, controlamos la cantidad, hacemos el análisis de orina y vemos que no se está eliminando lo que debe eliminarse. Entonces inmediatamente al nefrólogo, ya tenemos especialistas, nefrólogo, ya ven qué está pasando. Pero como verán, la fisiología es bien importante. Con la fisiología nos damos cuenta de todo. Es el primer paso, ¿no? Por favor, cualquier duda, levantan la mano. Vamos a ver la reproducción celular. Otra función de la célula es la reproducción celular. La reproducción celular directamente lo he dado por avanzado por los anteriores años. Ahora son pequeños de paso, toques de paso de embrio que han hecho ustedes, han dado examen, han aprobado. Y ustedes les enseñarían esto, ¿cierto? Ustedes mismos necesitan crecer y renovar su tejido. Entonces, fíjense, cada célula tiene un tiempo de vida y tiene que renovarse. La célula, la piel humana, la piel, cada 28 días se renueva. O sea, la piel que ustedes tienen en un mes va a ser otra. Entonces, si tienen una buena alimentación, claramente es diferente. Un amigo mío, bueno, no ahora, estoy hablando de hace más de 10 años, era un joven. Viajó a un lugar donde no había agua. Y tomaban agua de pozo y hacían hervir, pero a veces la sed era más y tomaban directamente. El tipo no, su piel era bien normal. Cuando estaba trabajando, necesitaba trabajar. Después de 6 meses trabajando, lo vi y su piel empezó a aparecer de manchas, empezó a aparecer de... ¿Por qué? Porque no estaba renovando su piel normalmente. Entonces, la piel humana, nosotros lo van a regenerar ustedes en 28 días. También si, por ejemplo, están fumando mucho, esa piel, claro, lo disimulan con maquillaje, pero sería bueno que dejen, también que no vean nadie fumar. ¿Ya? El estómago dura 3 días, intestino hasta 5 días. Entonces, esto es una explicación de por qué
A ver, es otra explicación. Vamos a avanzar eso en el intestino. La diarrea en ustedes, en las personas adultas, no dura. La diarrea no dura más de 3 días. ¿Ya? ¿Por qué? Y nosotros damos hasta 5 días. Menos de una semana tiene que estar bien. Y si una diarrea dura más, una semana, 2 semanas, eso ya es falso. ¿Por qué? Leyendo el libro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué yo digo directamente una diarrea que tengo diarrea, doctor? ¿Hace cuánto? Hace 2 días. Tranquilo, eso se va a perder unos 2 días más. Pero si me dice tengo una diarrea hace 2 semanas, eso ya está algo. ¿Por qué? Lean, díganme. A ver, con calma, primero ahí el joven. Es porque la renovación del epitelio del intestino está comprometida, ya que si sigue habiendo diarrea no se va a poder renovar adecuadamente. ¿Y por qué yo digo que en una semana tendría que estar ya bien? Porque a los 5 días ya debería estar, ese debería de haber renovado por completo. Sí, está bien. Lo que dice está bien. Está bien, ¿no? ¿Alguien puede agregar algo más a eso? Si yo me lesiono, a veces una ropa que me dura, se ha ensuciado hoy, mañana va a ser otro rápido. ¿No es cierto? Entonces no voto y ya tengo uno nuevito. Las células pueden, cualquier cosa que nosotros empezamos a comer, podría tener algo que nos provoca diarrea, pero eso dura poco, porque por abajo está creciendo otro sanito, entonces ese enfermo se sale con la diarrea y el sanito queda, entonces no dura, es autolimitada. La diarrea es autolimitada. Fisiológicamente ya sabemos por qué, porque el epitelio se renueva 3 días. 3 días ya está, algunos hasta 5, algunos poquitos, pero eso es lo que dura, ¿no? Entonces, un hígado, en cambio, se va a renovar cada 300 a 500 días, fíjense, cada año casi, ¿no? Inclusive más de un año. El esqueleto, cada 10 años. O sea, el esqueleto también tiene una renovación, aunque es lenta. Sin embargo, ya estamos dando cuenta de cómo la renovación se produce en algunos rápido, en la sangre igual, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los leucocitos se renuevan cada día. Entonces, la cosa es bien activa. Vamos a ver. Aquí tenemos las células que no se reproducen. Esta es la que no se reproduce, por ejemplo, las neuronas. Tenemos 100 millones a 150.000 millones, no se reproducen. El cerebro, una vez que se arruina, que pierde un pedazo en un accidente, no se reproduce. Por eso es que uno queda tuti siempre, ¿no? Si pierde un pedazo, perdió, no hay forma. Pero hay una forma de compensar eso que vamos a avanzar en el tema, ¿ya? Pero hay 2 excepciones. Las células olfatorias, que son neuronales también, y también los nervios iniciados del periférico, también esa es degeneración demostrado, y eso es cierto, ¿ya? La retina del ojo no tiene renovación. Una vez que nos quemamos el ojo profundamente con la luz, por ejemplo, han visto el sol no se puede mirar así, no se puede, porque los rayos solares van a la retina, lo queman, es ciego para siempre. Entonces, hay que tener cuidado, no se daña, ¿no? Porque una vez que se daña, se dañó para siempre. Entonces, son cosas que no se dañan. La retina del ojo, las células del corazón tampoco. Por eso el corazón, uno se infarta, se muere un pedacito y se murió para siempre. Esa persona nunca más va a ser un atleta de eso si ha tenido un infarto, nunca más. Va a tener que cuidarse, va a tener que hacer movimientos más suaves. Su corazón late también, le ayuda a vivir, pero no va a ser el mismo esfuerzo que hacía cuando estaba sanito. El corazón no se relata. ¿Ya? Los glóbulos rojos obviamente tampoco no se renuevan. Vamos a ver aquí la composición genética de las células somáticas. Las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo.
¿no? Las células somáticas, ya ustedes saben, y quisiera darlo por hecho, pero vamos a hacer pasitas hasta en los 10 minutos que les restan. Son diploides. ¿Qué quiere decir? Una carga cromosómica doble del padre y de la madre, es un diploide. Todos tenemos eso, excepto nuestros gametos. Nuestros gametos masculino y femenino son haploides, solamente tienen un solo. Entonces, fíjense, aquí están diploides 2N que llamamos. El haploide es solamente una carga. ¿Ya? Y aquí también está para que entiendan, para un recuerdito que ustedes ya. Doctor, una duda. En la anterior diapositiva dijo que los glóbulos rojos no se reproducen. No se reproducen. Pero si la persona tiene anemia. No. A ver, no se reproducen los glóbulos. O sea, los glóbulos rojos no entran en mitosis, ¿entienden? Lo que sí, glóbulos rojos es producido por la médula ósea. O sea, es otra cosa. Ellos no se replican a esta misma plástica. Sigamos adelante. Aquí tenemos el núcleo que ustedes han estudiado. El núcleo tiene núcleo, donde se producen los ribosomas, ¿cierto? Ahí se produce la mitosis, la cromatina se replica, la membrana nuclear es una bicapa, también doble capa lipídica, tiene poro nuclear, como sale el ARN mensajero. Ahí están los nucleolos, etcétera, es la forma que ustedes han estudiado y me pueden enseñar, porque recién hace un mes, cuanto a todo examen, se supone que ustedes son los mejores porque se han aplazado, dicen, miles de millones de estudiantes. En histología se han aplazado creo que la mitad, solamente los muy capos han aprobado. Entonces ustedes dominan esta parte de, pero sin embargo, como es parte de la fisiología así de pasadita, la mitosis tiene la interfase, profase, metafase y anafase. Entonces fíjense, se duplica y tenemos dos células diploides exactamente iguales a la primera, y ahí está el dibujito que ustedes han estudiado el año pasado. Ahora la diferencia está aquí, ¿cierto? En la gametogénesis. Aunque somos nosotros, nuestras células somáticas son diploides, nuestras células sexuales son haploides, porque en principio son diploides, ¿no? Entonces, fíjense, se produce la meiosis, una doble división celular. Entonces se forman los gametos masculinos y femeninos. Los gametos masculinos, el espermatozoide y el femenino, el óvulo, tienen una carga genética, un N, nada más. No es como el diploide que tiene dos, del padre y de la madre, que solamente tiene uno, esta misma línea. Entonces, este proceso se lleva a cabo por la meiosis, ¿no? La meiosis, tengo un dibujito para que ustedes se acuerden, tiene dos fases. Meiosis división 1, meiosis división 2. En la una se duplica la célula para tener 4 células fijas con un contenido haploide. En principio era diploide, ¿no? Se convierte en diploide, pero se divide para dar 4, en este caso, gametos que tienen una sola carga genética. ¿Ya? Igual tiene dos fases, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2. Similar a la mitosis, y se forman estos 4 que prácticamente es parte del embrión, que está incluido aquí en el programa, por eso lo estoy dando como un repaso. Aquí tenemos los gametos, ¿cierto? Fíjense, estas dos personas se han unido, han fecundado, tiene 2 N, ¿no? Así es nuestro. Pero ya una vez que se diferencia el hombre y mujer, estos en los adultos, las células somáticas son diploides, pero las células sexuales, ese diploide se convierte en haploide. Y eso sucede a partir de qué edad? En la maduración sexual. Al principio están ahí, no están como descansando, ¿no? Entonces el meiosito que se llama, está descansando, es diploide. Cuando llega a la pubertad, las hormonas que vamos a ver en el endocrino hacen madurar y ahí ya lo convierten en células haploides, o sea, ya se forma óvulos, una niña de 11 años lamentablemente ya empieza a producir óvulos que pueden ser fertilizados y son gametos. El hombre igual, en tanto el bebito no tiene todavía, pero
va a empezar a tener su meiosis, cuando sea un poco más adulto, se forma la formación de gameto masculino. El movimiento de las células es un movimiento que también tiene que incluir en la primera parte. Fíjense, tenemos el movimiento ameboide, que está también producido por la membrana celular. La membrana celular tiene receptores en su membrana que conecta en sus, donde se va a conectar, donde va a haber el movimiento, nuestro propio vaso sanguíneo tiene receptores que van a conectar con la membrana. De esa forma, la membrana se hace de diferente tamaño, pasa como si fuera una liga, vamos a ver eso, ¿no es cierto? En célula, en los leucocitos, ¿no? Y emite pseudópodos que empiezan a avanzar, ya se convierten como si fueran amebas. Nuestros leucocitos tienen esa capacidad. Los leucocitos macrófagos y los movimientos ciliares se producen en las mucosas respiratorias, en las pompas de Falopio. Ahí se produce un movimiento ciliar de las células cilíndricas que tienen sus cilios que empujan, en este caso, el producto en las pompas de Falopio o la mucosa respiratoria, cualquier sustancia, suciedad que haya entrado a la vía de. Bueno, hasta aquí vamos a quedar.